Compartamos café, ideas y experiencias. Esto es Pensamientos de Café, un espacio donde dialogamos para educar a través del canal de YouTube de Mar Adentro México AC. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pensamientos de Café. Yo soy Daniel Ramírez y me encanta tenerles aquí debido a que tendremos un programa bastante interesante, con mucho sabor, y pues bueno, nuestra invitada, y de verdad que son personas, son las personas indicadas para poder desarrollar el tema que el día de hoy nos reúne. Y pues bueno, recordarles que Pensamientos de Café es un espacio donde dialogamos para educar y pues vamos a aprender muchísimo del tema del día de hoy, el cual se trata de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un tema importantísimo, un tema urgente para atender, podamos colaborar para los sentidos. No sin antes invitarles, por supuesto, nos sigan a través de las redes sociales de Mar Adentro, en Facebook y en Twitter, @Mar Adentro AC, en Instagram, mar-adentro MX, por supuesto por el canal de YouTube de Mar Adentro, para que se suscriban. Obviamente hay que encontrarlo por Mar Adentro de México AC. Por favor, denle clic a suscribirse, seguir todo el contenido de Mar Adentro. Bueno, pues el día de hoy, como lo mencionaba, tenemos un paso que de verdad estamos de manteles largos aquí en Pensamientos de Café, y pues le doy la más cordial bienvenida a Karina Blanco Ochoa. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey, tiene una especialización en estudios internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, es maestra en estudios para el London School of Economics and Political Science, y actualmente Karina se desempeña como en el proyecto Iniciativa Agenda 2030 de la Cooperación Alemana para el en México. Karina, bienvenida a Café. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Daniel, por el espacio. Muchísimas gracias por la presentación. Estoy muy contenta de poder estar aquí y de poder formar parte de esta sesión de café, y más de hacerlo de la mano de mi colega y amigo Juan Carlos Páez, con quien he tenido el gusto también de colaborar e impulsar esta agenda de manera conjunta. Así que muy agradecida y muy emocionada de poder detonar ideas que resulten enriquecedoras para las personas que nos acompañan. Al contrario, Karina, nosotros estamos muy agradecidos de que hoy nos acompañes, y acompaña Juan Carlos Páez. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara, maestro en Políticas Públicas por el ITESO, es también egresado de la licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y es profesor de Políticas Públicas, Gobierno y Ciudadanía en diversas universidades en el estado de Jalisco, entre ellas el ITESO, la Universidad de Guadalajara y la UNIVA. También ha sido coordinador públicas en el ITESO, y también es profesor titular de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación son la Agenda 2030 en la gobernanza, incidencia de la ciudadanía organizada en las políticas públicas, gobernanza y ciudadanía. Juan Carlos, bienvenido a Pensamientos de Café. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Saludos también a Alexi, a todo el equipo. Y pues sí, ya con el gusto de que ya tenemos años ya colaborando con Mar Adentro, y por supuesto, pues ahora en esta nueva modalidad virtual, pues también está muy padre. Y por supuesto, pues también encantado de poder participar con Cari Blanco, que ya somos guerreros de este frente desde hace varios años en conjunto, y hemos estado ahí participando en muchas ocasiones, y pues felices de poder estar aquí con ustedes. Gracias. Al contrario, Juan Carlos, pues de verdad que tenemos un tema sumamente interesante, como lo mencionaba, urgente. Es urgente este tema, y también ya lo decía Cari, este espacio de Pensamientos de Café es un detonador de ideas, es un detonador de propuestas que para quienes están viendo nuestro programa de Pensamientos de Café puedan también desarrollar ideas, estrategias, propuestas
quizás hasta en los aspectos más cotidianos para revertir muchas de las situaciones que vivimos actualmente en torno a la Agenda 2030. Antes de exponer sus ideas y de compartir todo su conocimiento, les invito a que veamos esta pequeña cápsula en la cual se nos dará una breve introducción acerca de la Agenda 2030. En un momentito regresamos. Hola a todos y todas, mi nombre es Carol Arámbula y soy directora ejecutiva y fundadora de MyWorld México. Somos una iniciativa que se enfoca en 6 pilares que buscan la implementación, la socialización, la evaluación, el monitoreo, la revisión y la financiación de la Agenda 2030 y los ODS en México. Trabajamos con todos los sectores, incluido el sector privado, académico, social, no gubernamental y también personas e instituciones educativas que se dedican a seguir estos 6 pilares que tenemos a favor de la Agenda 2030. Debo decir que a pesar de los retos que enfrentamos, la Agenda 2030 continúa siendo la hoja de ruta de la humanidad en términos ambientales, en términos sociales, en términos económicos. La Agenda 2030 contempla las formas de abatir el cambio climático a través del Acuerdo de París. La Agenda 2030 advertía, por ejemplo, de las formas en las que podíamos evitar que enfermedades zoonóticas se convirtieran en un problema transmisible y a gran escala como lo hacía el ODS 3 en la meta 3.3. Así como muchas otras que tienen que ver con la igualdad de género, el trabajo y el crecimiento económico, que se relacionan con la protección de la biodiversidad, con el ODS 15 y sus metas, y muchos otros procesos interrelacionados que buscan precisamente hacer de esta hoja de ruta una realidad. En México, durante esta administración, se han tomado varios pasos y varias iniciativas. Por ejemplo, la adopción de una estrategia nacional para la implementación de la Agenda 2030, la adopción de una estrategia legislativa de la Agenda 2030 que busca articular la coherencia de políticas públicas en el país, la figura de los órganos de seguimiento e instrumentación a nivel estatal y municipal para ser actores de esta agenda a los gobiernos estatales y municipales. Pero también, aparte de los mecanismos formales que existen de seguimiento a la Agenda 2030, hay espacios como MyWorld México, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y muchas otras iniciativas que provienen de otros sectores que están buscando, primero, que la gente conozca qué son los ODS, pero también que se involucren en su implementación. No nos quedan muchos años, apenas nos quedan 9 años este 2021 para cumplir con las 169 metas que contemplan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en su conjunto. Sin embargo, se necesita de la cooperación de todos los sectores. El COVID-19 vino sin duda a poner un retraso en la implementación de la agenda, pero también en las temáticas que buscaba resolver la Agenda 2030. Y sin duda, hoy más que nunca se requiere de todas las personas, de particularmente las personas jóvenes y de todos los sectores, pues para hacer esta hoja de ruta una realidad para la humanidad. Nuevamente, la emergencia climática, la emergencia ambiental, la pérdida de la biodiversidad, el incremento en la desigualdad y la pobreza y los otros muchos retos que aún enfrentamos nos requieren de actuar ahora. Muchas gracias. Hemos vuelto, muchas gracias. Y bueno, Karina, cuéntanos en primer lugar, para quienes nos están viendo y quienes quizás no están familiarizados o familiarizadas con esto de la Agenda 2030. Tengo entendido, Karina, que la Agenda 2030 en realidad comienza en el año 2000, como los objetivos del milenio, y que conforme va pasando el tiempo, ahí en la ONU, cambia, pues no cambia el concepto porque de fondo sigue siendo lo mismo, ¿no? Tratar de revertir muchas de las situaciones que vivimos a nivel mundial, pero se les denomina ya como Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿De qué se trata esa agenda? ¿Qué es eso para quienes nos están viendo y no estén familiarizados con este concepto? Claro que sí, Daniel, con gusto puedo aunar sobre esta primera reflexión. Y bueno, platicarles es correcto. Justamente en el marco de la comunidad internacional, al pasar de los años, han habido consensos globales sobre qué entendemos, digamos, como la humanidad en su conjunto
por desarrollo. Y justamente a partir del año 2000, digamos, de 2000 a 2015, el paradigma regente del desarrollo en el marco, digamos, de todas las naciones, eran justamente estos objetivos de desarrollo del milenio. Son conocidos como los ODMs. Los ODMs eran una agenda, pues principalmente de carácter social, que trataban de englobar los principales retos que enfrentaba la humanidad, aquellos que eran más apremiantes, y estos 8 objetivos de desarrollo del milenio habían sentado justamente el paradigma, ¿no? O esa visión conjunta de cuáles deberían ser las problemáticas centrales de la política pública en todas las naciones del mundo, pero con principal énfasis en aquellas en vías de desarrollo. Lo que sucede es que justamente cuando llegamos a 2015, que era el horizonte temporal de estos ODM, porque tienen una vigencia de 15 años, Naciones Unidas convoca nuevamente a todos sus países miembros a que pudieran replantear cuáles habían sido las áreas de oportunidad, los aciertos, pero también las carencias de este paradigma de desarrollo, y se reformulan los ODM para, digamos, abrazar un concepto de desarrollo muchísimo más amplio y más integral, que es el desarrollo sostenible. Y aquí me gustaría traer a coalición que esta definición del desarrollo sostenible recoge las ideas que en su momento emergen en el contexto de la Comisión de Brundtland, y se establece que el desarrollo sostenible es aquel que busca satisfacer las necesidades del presente sin que nosotros agotemos la posibilidad de que las generaciones futuras puedan hacerlo. Hablar de desarrollo sostenible en este sentido implica reconocer la indivisibilidad, digamos que esa imposibilidad de dividir los retos al desarrollo que tienen que ver con ámbitos sociales, económicos y ambientales. Estas 3 dimensiones están íntimamente ligadas, y lo que la Agenda 2030 plantea es un nuevo paradigma que, como bien dices, Daniel, recoge esos ODM, pero aquí hay 2 grandes diferenciadores. Primero, lo hace desde una visión de sostenibilidad, que esto, como ya mencionaba hace un momento, quiere decir el reconocimiento de esa interdependencia, ¿no? De esa indivisibilidad entre lo social, lo económico y lo ambiental, pero también lo hace a la luz de una serie de principios rectores que justamente son el valor agregado de este paradigma de desarrollo, como lo son el no dejar a nadie atrás, la universalidad y la integralidad. Esto en su conjunto es la Agenda 2030, la cual, a diferencia de los ODM, se comprende de 17 ODS, es decir, pasa de 8 a 17. Como la podrán ver, no solo aborda retos de carácter social, sino que también aborda retos de carácter económico y ambiental, por supuesto reconociendo esas indivisibilidades y esas interdependencias entre las dimensiones, y de manera más prominente es una agenda o un paradigma que reconoce que los retos al desarrollo son responsabilidad de todas las naciones del mundo. Es decir, no es una agenda para lograr condiciones de igualdad en términos de desarrollo entre las naciones desarrolladas y las que están en vías de desarrollo, sino que es una agenda que reconoce que hay retos como el cambio climático o el COVID-19 que no reconocen fronteras o, digamos, circunscripciones territoriales, sino que son una responsabilidad compartida y que por ende requieren de la suma de esfuerzos. Eso como una primera idea, pero por supuesto podremos seguir aunando en esta. Excelente, Karina. Y cuéntanos, Juan Carlos, a partir de lo que nos expone Karina en esta primera intervención, se me viene a la mente un par de cuestiones. La primera, el término de sostenibilidad me parece que es importante, más que de definirse, apela a una situación, apela a una causa, y por ende toda esta transformación que nos cuenta Karina de los objetivos del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, precisamente son una medida o son una estrategia a nivel mundial que pues apelan a una problemática o a una serie de problemáticas. Cuéntanos, Juan Carlos, cuál será o cuál es esa causa por la cual los estados se reúnen y dicen, tenemos que crear una serie de estrategias para revertir esta situación. ¿Cuáles son esas causas, Juan Carlos? ¿Cómo nos puedes guiar en este recorrido histórico, digámoslo así? Gracias, Daniel. Pues un poquito, mira, es como yo se le platico a mis alumnos, que es el tema de el medio ambiente, los recursos naturales son una serie de recursos que están limitados y que están, digamos, de alguna otra manera, tenemos que ver que la sostenibilidad dice que produzcamos, pero que no afectemos digamos, los recursos de las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros, cada una, tenemos una huella ecológica, por decirlo así, una huella ambiental.
esta huella ecológica la medimos en tierra y la medimos también, digamos, en hectáreas globales de terreno que vamos, digamos, gastando de más. Entonces tenemos una huella que es por ejemplo, de energía, una huella que es de carbono, una huella que es de los residuos sólidos, o sea, una serie de cosas, incluso una huella de pesca, por ejemplo. Entonces, esa huella ecológica la tenemos tanto las personas como los países, ¿verdad? Entonces, también si hacemos un comparativo, no es lo mismo, por ejemplo, la huella ecológica que tiene un país como Cuba que la que tiene Estados Unidos o Canadá o Holanda, incluso los Emiratos Árabes, que son países que, por ejemplo, por el tema de la producción petrolera, tienen una huella ecológica muy alta. Entonces, esta forma de medir, y es que se juntaron los países y tiene que ver, por ejemplo, con una cosa que tú acabas de decir, Dani, que tiene que ver con el hecho del cambio climático. O sea, el hecho de que se junten los países para ver tanto la disponibilidad de los recursos o la no disponibilidad de los recursos, como para ver las energías, o sea, modificar la lógica de las energías hacia la sustentabilidad en lo general y la disminución, por ejemplo, de procesos de gases de efecto invernadero, de GEIS, de tal manera que es esta integralidad de procesos o de las diferentes huellas ecológicas es lo que se construye como la Agenda 2030. Entonces tiene que ver tanto con temas de cambio climático, de producción de gases de efecto invernadero, energías limpias y, ¿por qué no?, también temas de pobreza, desigualdad y también de trabajo y pleno empleo en condiciones justas y donde todo el mundo vaya de la mano, que es como uno de los eslogans de la Agenda 2030, que no dejar a nadie atrás. Pues así en brevecito te lo platico, Dani. Me parece muy claro, Juan Carlos, muchas gracias. Y es muy interesante la visión que ambos comparten, tanto tú, Juan Carlos, como Karina, esta parte de la interdependencia y la indivisibilidad de las diferentes áreas que están, vaya, pues, trabajándose en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ya lo mencioné, en el campo de la economía, el campo de la parte social, cultural, por supuesto, todos los campos sociales pues están conectados y los objetivos de desarrollo sostenible están formulados para, se me viene a la mente como, al final de cuentas, es un aspecto de derechos humanos, porque son, insisto, es una cuestión indivisible, interdependiente, y cuando uno avanza en materia, por ejemplo, ambiental, hay un avance en términos económicos, hay avances, por supuesto, en términos sociales, ¿no? Entonces, me parece que eso es una buena entrada. Sin embargo, primero esta perspectiva internacional, Karina, después ya iremos acotando a México, qué calificación le ponen a México. Karina, cuéntanos, en esta perspectiva internacional, me parece, claro, ustedes nos explicarán. Me parece que sí, los objetivos de desarrollo sostenible son urgentes, son hasta casi como ideales, siendo pesimista, pero hacia allá vamos, ¿no? Esa es la idea. Los contextos de todos los países que forman parte de la ONU son súper diferentes. Y me parece que establecer un objetivo, o a lo mejor yo lo estoy malinterpretando, pero establecer este ideal, este objetivo, es muy complejo para países, sobre todo, pues en vías de desarrollo. Por ejemplo, la Agenda de México es totalmente diferente y por ende su recorrido será muy diferente, a diferencia de, pues no sé, de Francia o Suecia, países por el estilo, ¿no? Que son considerados pues ya países desarrollados. En ese sentido, Karina, los estados, ¿cómo de verdad se pueden poner de acuerdo cuando hay un choque de ideas o un choque de ideologías, mejor dicho, y de aspectos que pues simplemente es difícil mantener el ritmo? Cuéntanos, Karina. Claro, y tocas un punto fundamental, Daniel, porque al final del día, como bien dices, la Agenda 2030 trata de abrazar o de reflejar un abanico de problemáticas que en realidad tiene diferentes matices en cada contexto, ¿no? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de los impactos que tiene el cambio climático en una nación que tiene posibilidades de invertir en infraestructura resiliente
frente a quizás otras naciones u otros contextos en donde eso es impensable, ¿no? Quizás ahí los estragos son diferenciados. Pero aquí hay que plantear dos puntos muy importantes, y de hecho me encanta que hayas hecho esta pregunta, porque al final del día, la Agenda 2030 lo que marca o lo que establece es un piso común, es una aspiración global de hacia dónde queremos llegar frente a las diferentes problemáticas, que en su mayoría son las más apremiantes en todos los contextos y en todas las latitudes del territorio. Pero la agenda, digamos que es perfectible en términos de que no termina de incorporar con la misma intensidad o prominencia algunas problemáticas que para algunos contextos sean más relevantes que otros. Y de ahí la relevancia de entonces hablar de un proceso de localización. Localizar la agenda no quiere decir nada más y nada menos que hacerla propia, adaptarla al contexto que va bajando desde lo federal, es decir, existe esta hoja de ruta supranacional que emerge de las Naciones Unidas y cómo va bajando, ¿no? Como una cascada de lo federal a lo estatal a lo municipal. A eso se refiere justamente la localización, que quiere decir, muy bien, quizás estos 17 objetivos son como la brújula general, ¿no? Son esas coordenadas de a dónde quisiéramos llegar como humanidad, pero por poner un caso así concreto y que me parece súper ilustrativo, la Agenda 2030, de sus 169 metas, de 169, solo 2 abordan el tema de la migración. En México, el problema migratorio es por mucho uno de los temas más sensibles que trastoca dimensiones vinculadas al cumplimiento efectivo de los derechos humanos, dimensiones vinculadas a la seguridad, al tema económico. O sea, es una problemática muy relevante que de alguna manera no está del todo reflejada en esta agenda. Entonces, la invitación que hace la agenda no es, digamos, no es una camiseta de fuerza, ¿no? O como la receta ideal para llegar al desarrollo, porque justamente algunas problemáticas serán más apremiantes para otras, ¿no? O un caso concreto, el ODS 14 habla de la preservación de la vida submarina. ¿Qué pasa con los países insulares, no? ¿Qué pasa con un Suiza que dirá, bueno, en realidad a mí este objetivo no me es tan relevante? Pero al final del día, el objetivo de esta agenda es impulsar un pensamiento sistémico y un pensamiento, digamos, que reconozca ese efecto dominó. Porque quizás, volviendo al ejemplo de Suiza, si bien Suiza es un país insular que no tiene salida a la costa, la pregunta es dónde terminan sus desechos, dónde terminan los residuos. Y bueno, quizás Suiza no es el mejor ejemplo para ello, claramente por los estándares que tienen, pero el punto es, ¿qué pasa con aquellas naciones que sí son insulares, pero al final del día sus desechos terminan contaminando el subsuelo o terminan en el océano del país vecino? O sea, la intención que plantea la agenda es el reconocimiento sistémico e interdependiente de cómo justamente una acción, ¿no? O una política pública determinada tiene repercusiones en otros contextos, o como una problemática, ya lo decíamos hace un momento, ¿no? Con el caso, por ejemplo, del COVID, no se puede limitar ni atender desde una sola nación, requiere la suma de esfuerzos, y es en ese sentido que la agenda ofrece ese piso común, ese marco común aspiracional de hacia dónde quisiéramos llegar y cuáles son los límites mínimos y aceptables de desarrollo que sí sería deseable que se impulsaran en todas las naciones, pero sin duda, pues aquí estamos hablando también de un reto en términos de capacidades institucionales, de recursos humanos y financieros para poder justamente absorber, ¿no? estos objetivos que pues sin duda son diferenciados, y es ahí donde entra, aprovecho el comercial, un rol tan importante de la cooperación internacional al desarrollo para precisamente ayudar desde lo financiero y desde lo técnico a poder cerrar esas brechas. Y por supuesto también entra el rol de otros actores como lo es la academia, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada, a efectos de entonces coadyuvar y no asumir que esto es una tarea que solo le toca al gobierno. Pues en resumidas cuentas es todos los agentes sociales, pues toda la humanidad estamos en el mismo barco, no podemos excluirnos siendo, no sé, gobierno, sector privado, ciudadanía, o sea, no podemos vernos de manera separada y tenemos que asumirnos como estamos interconectados, sin importar la escala, ¿no? O sea, es como nosotros aquí en lo cotidiano, en esta pequeña charla, pues quienes nos están viendo, sumarse con medidas que sobre todo vayan a lo cotidiano. Yo insisto que cada quien le toca a donde le corresponde desde su rol, ¿no? Como lo has dicho. Sin embargo, Juan Carlos, ahora hace un momentito decías, yo les digo a mis alumnos, haz de cuenta que vas a calificar alumnos, haz de cuenta, pero no a los alumnos, sino vas a calificar a los estados.
Seguimos en el plano internacional y antes de ir a esta primera corte, Juan Carlos, cuéntanos, los estados, ¿cómo están o cómo estaban previo a la pandemia de la COVID-19, que sabemos que eso vino a revolucionar y cambiar todo prácticamente? ¿Los estados en qué situación estaban parados, pues, en cuanto a los avances de la agenda? ¿Sí había avances significativos o seguíamos como caballos calendareros todavía? Los estados estaban todavía no tenían la conciencia de que estamos interconectados. Cuéntanos, Juan Carlos. Fíjate que un poquito, y esto me trae a colación una anécdota. Cuando estábamos en el proceso de la creación de la agenda en el 2013, 2015, que ahí andábamos pues, en los diálogos internacionales que se estaban dando entre diferentes actores, de por sí las agendas eran complicadas. Es decir, porque, por ejemplo, países como Rusia o China, ellos, o Polonia, ellos estaban defendiendo mucho sus agendas energéticas, ¿ves? Entonces ellos estaban en contra, por ejemplo, de que hubiera un ODS poderoso sobre acción climática que estuviera muy vinculado con el Acuerdo de París. Híjole. Y otros, por ejemplo, había otros países, yo me acuerdo en la negociación diplomática, había otros países que decían, si está el tema de género, yo me bajo de la Agenda 2030, yo no voy a firmar el documento, ¿no? Por ejemplo, países árabes, ¿no? Entonces, de pronto te das cuenta que la agenda fue un milagro, que se construyera con estos 17 objetivos, porque en verdad es que muchos estaban en la negociación de septiembre de 2015, estaban así de que yo voy a recoger mis 3 pelotas y me voy a jugar a otro parque. O sea, definitivamente no querían entrarle, porque esta situación, o sea, son agendas, el tema del agua, es un tema muy complicado y que requiere mucha infraestructura económica. Entonces también había algunos países que decían, sobre todo países en vías de desarrollo, que decían, yo no voy a firmar un acuerdo de agua y saneamiento, olvídate. O sea, esto me pone en una calidad súper compleja como país, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que de por sí la agenda ha tenido problematizaciones. Entonces, ya cuando se firma después del 25 de septiembre de 2015, diferentes países dijeron, bueno, un poquito la agenda la dejaron a que fuera un chaleco a la medida, para que los países se fueran acoplando según sus capacidades, sus posibilidades, y no la sintieran como un chaleco apretado, ¿sabes? Sin embargo, obviamente, el panel de expertos y todo el panel de cumplimiento tiene los informes especiales que cada país va a mandar, los informes anuales, ahorita llaman informes voluntarios, que cada país manda como para decir, voy por aquí. Eso no quiere decir que el organismo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas diga, oh, pues palomita, todo súper bien y 10, ¿no? No, al contrario, o sea, también tienen ellos un análisis crítico de decir, aquí veo bien, aquí todavía te veo un poquito fallito, aquí tienes 6, pero por acá en el tema de GEI vas a tener 9. Entonces, la situación, digamos que nos encontramos a nivel internacional antes de la pandemia, yo siento que había mucho impulso internacional en la agenda, por ejemplo, de cambio climático. La agenda de acción por el clima era una agenda que habían logrado por diferentes actores y actrices internacionales, como esta Greta, había escalado muchísimo a nivel de la agenda global. Y entonces todo el mundo estaban dirigiendo sus esfuerzos y sus energías y sus políticas públicas y globales hacia el cumplimiento del ODS de Acción por el Clima. Y de pronto vino la pandemia y ahora sí que yo creo que particularmente a esta agenda le pegó muy duro, particularmente Acción por el Clima. Entonces, no quiere decir que solo sea eso, por supuesto que les ha pegado a otras y ha visibilizado otras, como el ODS de salud y educación, el 5 y el 6, o el 4 y el 6. Pero eso es interesantísimo, ¿no? Porque nadie estaba hablando de la Agenda 2030 del tema de pobreza y desigualdad. Y después de la pandemia, es uno de los ejes de análisis fundamentales. Entonces, oh, wow. Quiere decir que tiene muchas vistas, muchas aristas. Algunas se han visto afectadas, pero algunas otras
han subido a la palestra temas de los temas sociales que no estaban tan visibilizados en la Agenda 2030, están ahora en primer nivel. Entonces, yo creo que a todo hay que verle el lado positivo, ¿verdad? Por aquí, Dani. Me parece que sí, tenemos que ser optimistas, ¿no? En el sentido de, pues es que ya lo decíamos, estamos todos en el mismo barco, lo que le pase al país vecino va a traer consecuencias a nuestro país, ¿no? Y entonces es importante que tengamos esta visión solidaria de empatía y ser conscientes. Creo que ahora sí que estamos ya avanzando en la parte de la pandemia. Esta pandemia pues sí nos vino a recalcar lo frágiles y lo efímeros que somos, ¿no? Y entonces precisamente creo que aquí entra la parte de la sostenibilidad, el hecho de pues perdurar lo más que se pueda dignamente. Y pues bueno, nos estamos ya metiendo a la parte de la pandemia precisamente, que creo yo, no sé si ustedes coincidan conmigo, creo que la pandemia es una consecuencia, ¿no? De los manejos inadecuados en cuanto al cambio climático, a este abuso de los recursos naturales que ya lo comentaban, que son limitados, ¿no? Al final de cuentas son limitados y la pandemia creo que es una consecuencia al respecto. Vamos a este corte para escuchar qué piensa la gente en nuestra sección Vox Populi, perdón. Vamos a checar qué piensa la gente al respecto de la Agenda 2030, si la conocen, si están familiarizados con ella. Escuchemos qué piensa la gente. Volvemos en un instante. Hola, buenas tardes. Yo sobre lo que sé de la Agenda de 2030 del Desarrollo Sostenible es que es un proyecto que se ha llevado 2 años aproximadamente, un poco más, y esto con 17 puntos importantes para todos los países involucrados, con el fin de tocar temas como económico, social, ambiental, entre otros. Sí, son una serie de objetivos pactados y planteados por distintos países en la búsqueda del desarrollo sustentable. Respecto a México, me parece que la pandemia nos ha dejado grandes afectaciones y problemas serios como el aumento en el desempleo, el aumento en la pobreza. Esto, además de distintas decisiones gubernamentales que no ayudan mucho, me parece que en México no le estamos dando continuidad a la Agenda 2030. La Agenda 2030 pretende terminar con la pobreza en todos los países, así como también los problemas ambientales, entre muchos otros problemas. Y creo que México ante el COVID pues no se ha podido llevar a cabo al 100%, y no solo en México sino en todos los países por el problema de esta pandemia. Los objetivos de desarrollo son aquellos que tiene la ONU como metas para lograrlas en el 2030 y son 16, creo. No sé qué es la ODS. Me parece que cada vez más personas deberían de conocer acerca de la Agenda 2030, porque las decisiones que se tomen en los siguientes años van a ser cruciales para una vida más sostenible y para el futuro de nuestro planeta. Hemos regresado, muchas gracias, pues ahí tenemos lo que la gente piensa. Y ahora sí, Karina, México, ahora sí vamos a ver qué tal va México. ¿Cuál es el rol de la Agenda 2030 en México? Y teniendo varias coyunturas, ¿no? La pandemia, por supuesto, tenemos que mencionarla, cómo vino a modificar el status quo de México en torno a la Agenda 2030. Y Juan Carlos lo mencionaba en el manejo del cambio climático, toda esta cuestión de las energías, de estas políticas que para quienes todavía están como en la duda, ¿no? Saber si lo que se está haciendo desde el gobierno federal sí sería lo adecuado, a pesar de que podamos decir, híjole, no, o sea, ¿cuál sería realmente como esta evaluación? Claro, aquí hablamos de energía y de cambio climático, pero pues estamos diciendo de todo, ¿no? Juan Carlos también lo comentaba. Las desigualdades en las políticas en materia de salud, o sea, la pandemia vino a lucir todas estas cuestiones.
Karina, cuéntanos, México, pandemia, Agenda 2030, ¿qué está pasando? Claro que sí, Daniel, con todo gusto. Creo que es un punto fundamental y se me hace muy interesante que hemos hecho este recorrido, ¿no? De partir de entendamos qué es la agenda y ahora en este contexto de pandemia, cómo ha venido a afectar su cumplimiento o digamos si hay un retroceso como tal. Y a este respecto, comentar que previamente a la pandemia en México se habían dado unos avances sumamente significativos a nivel mundial en torno no solo en dos dimensiones. Por un lado, digamos, crear toda una arquitectura para la gobernanza de la Agenda 2030. México cuenta con un Consejo Nacional para la Agenda que era presidido por la jefatura de la Oficina de la Presidencia y que a su alrededor tenía toda una constelación de actores de diversos sectores, también de diversos poderes de la Unión. Y de manera más relevante de aquí, seguramente Juan Carlos también lo podrá contar con mucho detalle, a nivel subnacional se empezó a dar un avance importantísimo. Al día de hoy, los 32 estados de la República cuentan con un mecanismo de gobernanza para la Agenda 2030 y los municipios también ya empezaron a crear sus propios mecanismos para la gobernanza, para la articulación de esfuerzos, y eso hace que tengamos una arquitectura muy robusta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hemos también desarrollado una serie de instrumentos de talla internacional y de verdad que lo digo con mucho orgullo porque es algo digno de sentirnos orgullosas y orgullosos, que desde que se adopta la Agenda 2030 como un compromiso de Estado, México ha estado a la vanguardia en crear estrategias para su implementación, sistemas de indicadores, la alineación de los presupuestos, inclusive una de las experiencias inéditas en el mundo y que de verdad ha sido galardonada a nivel internacional fue, por ejemplo, la emisión de un bono soberano ODS, la emisión de deuda desde la Secretaría de Hacienda, justamente, digamos, abocado justamente a atender temas que están vinculados con la sostenibilidad. Entonces, contestando la primera parte de la pregunta, México ha sido un país que ha destacado a nivel internacional por la innovación y por la articulación de esfuerzos, ¿no? Desde todos los sectores, como ya decía Daniel, de esta suma de agentes sociales, ¿no? Para generar no solo mecanismos de gobernanza robustos y plurales, pero también herramientas que en términos de política pública son muy ricos porque invitan a ese nuevo paradigma, ¿no? A formular programas, políticas y demás, legislación mucho más integral y con esta perspectiva de sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, México pre-pandemia llevaba un 9. Iba muy bien, al menos, no necesariamente en el cumplimiento, pero al menos estaban creando ese caldo de cultivo para llegar hacia allá, ¿no? ¿Qué pasa? Llega la pandemia y, bueno, como ya lo habías dicho, pone de manifiesto ahora sí que todas las deficiencias estructurales que existen en México, principalmente la desigualdad. La desigualdad se dispara, la pérdida de empleo se vuelve una problemática muy grave y además esta afecta de manera prominente a las personas en el sector informal, ¿no? Que no tienen de algún mecanismo de protección social o digamos que quedan a la buena de Dios. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿es realista pensar que podemos lograr metas, por ejemplo, como la meta 1.2 que habla de reducir a la mitad o a más de la mitad al porcentaje de la población que está en condiciones de pobreza, digamos, desde esta visión multidimensional, más allá del ingreso? También hablar de pobreza multidimensional quiere decir con acceso a una alimentación suficiente, con, digamos, que no tenga un rezago educativo, que tenga acceso a agua potable, una vivienda de calidad. Todas estas variables, entonces, empiezan a salir foquitos rojos, ¿no? Porque, de hecho, las estimaciones señalan que México puede retroceder 2 décadas en el combate a la lucha a la pobreza. Estamos hablando de que puede haber un incremento de alrededor, en promedio, entre 8 y 9 millones de personas adicionales a los que ya había. Entonces, obviamente, la agenda entra en un entredicho porque algo que parecía muy prometedor y que íbamos a tratar de lograr llegar hacia 2030, con la pandemia se nos viene abajo. Pero aquí, ¿cuál es el lado positivo que bien decía Juan Carlos, ¿no? ¿Cuál es el brillito? Y un poco vinculándolo a la pregunta si el gobierno lo está haciendo bien o mal. Pues, bueno, y esto lo digo desde una posición personal, me quito la cachucha institucional, me pongo mi cachucha personal. Yo creo que en algunos aspectos, algunos ODS se verán beneficiados por digamos, este espíritu de no dejar a nadie atrás, de combatir la pobreza y de tratar de reducir las brechas de desigualdad. Creo que eso ha sido una problemática que había estado latente y que de alguna manera se había dejado de lado, no había sido la prioridad de otras administraciones. No obstante, pues no es ningún secreto que los temas medioambientales y los ODS directamente vinculados a energías limpias y a la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres, la lucha contra el cambio climático no es necesariamente una prioridad.
Entonces, pues aquí el reto será eso, ¿no? ¿Cómo podemos movilizar esfuerzos, quizás desde otros sectores o inclusive desde otros ámbitos de gobierno, a efectos de poder lograr que para 2030, pues si bien con todo y la pandemia, no salgamos tan raspados y los esfuerzos, sabiendo que los recursos son limitados, permitan atender también, sobre todo, a las personas en condiciones de vulnerabilidad, pero sin olvidar que también hay otras agendas pendientes que atentan contra la existencia misma de la humanidad, ¿no? Como lo es el cambio climático. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos y en ese sentido, pues sí, desafortunadamente la pandemia ha supuesto un reto mayúsculo para lograr el cumplimiento de los 17 objetivos. Escuchaba con mucha atención y sinceramente me sentía como, no sé, me sentía pues muy bien, ¿no? Escuchar que México de alguna manera pues se estaban haciendo bien las cosas, ¿no? Vamos a decirlo en términos ambiguos de bien, mal, ¿no? Para pues darlo por entendido. Me daba mucho gusto escuchar lo que de alguna manera se había diseñado y se había instaurado esta arquitectura, como bien lo dices, para poder lograr estos objetivos. La pandemia, pues sí, viene a relucir estas problemáticas. Sin embargo, Juan Carlos, ahora, ¿cómo podemos, desde la ciudadanía, y ahora sí que quiero acotarlo al ámbito de la educación, porque precisamente tú vas por ahí, ¿no? Por esos rumbos de la parte de la educación y que precisamente quienes nos ven están en ese ámbito. ¿Cómo podemos nosotros, desde el ámbito educativo, generar esta conciencia y de alguna manera aportar a estos objetivos? O sea, escuchamos que son metas y objetivos enormes y que a lo mejor podemos decir, eso le concierne al gobierno y le concierne al sector privado porque son los que tienen los mecanismos y todo eso, pero ya del lado del profesor con sus alumnos, ¿cómo podemos nosotros ahí abonarle al cumplimiento? Y ahora, pues con el contexto de pandemia y con estas problemáticas que ya nos mencionaba Karina muy puntualmente. Gracias, Dani. Mira, antes de empezar con ese tema, nada más complementando un poquito lo que Cari decía, yo creo que el tema, así, haciendo una extrapolación, yo digo, los que estaban, los ODS que estaban muy trabajados, o que estaban ya empezando a trabajar mucho con el gobierno federal, era ecosistemas terrestres, acción por el clima, energías, y ahora creo que la modificación que trae la política, necesariamente la política de emergencia, nos pone sobre estos: pobreza y desigualdad, el 1 y el 10, modelo educativo, o sea, expone las carencias del modelo educativo, 4, expone las carencias del modelo del sistema de salud, es decir, la infraestructura y el empleo, o sea, el empleo, porque el empleo tiene que ver con una serie de políticas públicas y de inversiones público-privadas tremendamente fuertes que de pronto es imposible poder realizar, yo pienso, porque pues tienes 4 pesos y a dónde tienes que meter esos 4 pesos, tienes la infraestructura hospitalaria, tienes vacunas, tienes medicinas, tienes pruebas PCR, tienes más médicos, más enfermeros, pues ahí tienes que meter tu inversión, ¿no? Entonces, es una cuestión compleja. Y obviamente el tema del agua y el saneamiento, porque también expone un poco el tema de la falta de infraestructura de agua en las ciudades y en los pueblos y en las comunidades indígenas. Y hay un tema que está íntimamente vinculado entre el agua, el saneamiento y la prevención del COVID. Entonces, ese es otro tema. Ahora, ya particularmente en el tema de la educación que me mencionas, bueno, ahorita yo creo que el tema que más se habla es el rezago educativo y lo que está ocurriendo con los estudiantes en términos de la calidad de la educación. Por supuesto, o sea, la fotografía que tenemos que tomar en marzo de 2020 es un sistema educativo que no, digamos, no tenía una buena infraestructura, ni el público ni el privado, pero de pronto, a un año ya de estar revisando la pandemia, tampoco un modelo educativo que se adaptó plenamente o que tuvo la capacidad y la posibilidad, no solamente porque los propios sistemas de educación lo tuvieran, la responsabilidad, sino también porque hay muchos estudios que ha hecho la CEPAL, por ejemplo, que tiene que ver con que los hogares mexicanos no tenían pues una tablet, no tenían un buen Wi-Fi,
Y cuando yo vi un dato que me pareció interesantísimo, pero muy tremendo, era que el 60% de los padres de familia que les estaban prestando sus equipos a sus hijos y las madres de familia estaban usando sus datos móviles para que pudieran tomar clases los hijos en su celular. ¡Wow! O sea, impresionante ese dato, ¿no? Entonces, creo que el reto mayúsculo que le viene a los estudiantes y al sistema educativo es eso. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Porque me tocó también, seguramente también estaba ahí, Cari, en julio del año pasado, un seminario que había en CEPAL, que organizó la CEPAL con la UNAM, sobre el modelo educativo y ¿qué decían? Mucha gente decía, no, bueno, pues lo que pasa es que pues es un año fallido en términos de educación, decían algunos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, pues el año que entra hay que retacarle los contenidos educativos a los niños y a los adolescentes para que se nivelen. Y había otra maestra chilena que decía, no, pues mejor hay que cambiar los indicadores que estaban para la educación. O sea, digamos, como dicen por ahí coloquialmente, bajarle 3 rayitas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el sistema educativo siga funcionando y no necesariamente estemos aspirando a algo que ya no vamos a poder alcanzar. Y entonces eso me lleva a la última reflexión que tiene que ver con lo que comentabas, Daniel. Yo creo que no es solamente el que le toque ahorita esta parte de lo educativo al Estado o a la iniciativa privada. Yo creo que las ONG, la sociedad civil, los organismos de sociedad civil tienen también un importantísimo papel que jugar en este tema de la educación y de transversalizar la Agenda 2030 en sus agendas, como lo hace Mar Adentro. Y creo que también los jóvenes y los estudiantes en general, por eso nosotros, Cari y yo, y también gente del gobierno federal, hemos insistido mucho desde hace 2 años que se transversalice el tema de la educación en materia de Agenda 2030 en las escuelas secundarias, preparatorias, bueno, hasta en las primarias, que conozcan los 17 ODS desde la primaria. Eso es fundamental, porque lo que estamos haciendo es darle categorías de análisis y de educación hasta ética a nuestros estudiantes desde la primaria sobre temas de sostenibilidad. Más allá de que te sepan decir así como Juan Escutia, el ODS 14, no, sino que comprendan la sostenibilidad los chavos en la secundaria y reciclen y obviamente sepan qué es el cambio climático, cómo aportan ellos a disminuir los gases de efecto invernadero, qué es su huella ecológica, todo este tipo de cosas. Yo creo que nuestros jóvenes son ahorita el más importante papel que tienen que jugar del conocimiento de la sostenibilidad. Palabra clave por parte tuya, Juan Carlos, que también Cari lo ha dicho, la transversalidad. Me parece fundamental y creo que tienen razón. Creo que los sistemas educativos, o bueno, el sistema educativo aquí en México, creo que sí debe empezar a diseñarse a partir de las agendas 2030, ¿no? Creo que sí es fundamental y creo que es una interesante oportunidad, lo hemos dicho con este entusiasmo, son oportunidades de reestructurarnos, oportunidades de ver qué podemos hacer ya con una mayor conciencia, lamentablemente a partir de que esto nos explotó en la cara, y creo que la educación tendrá que modificarse en vías de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, pues vaya, voy a anticiparme a esta deducción, quizás algo arriesgada, pero Cari, quizás muchos profesores de educación básica, primaria, secundaria, también educación media superior, preparatoria, a lo mejor no sabemos de qué se trata los ODS. A partir de ello, ¿qué sería? ¿Qué podemos hacer? Digo, por supuesto que está Pensamientos de Café para ello, para eso estamos aquí platicando, ¿verdad? Pero, ¿qué más? Ya en términos como más cotidianos, más cercanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué invitación podrías hacer para que, como lo plantea Juan Carlos, pues bueno, la educación empiece a tener esta perspectiva y que al mismo tiempo la educación es uno de los objetivos de desarrollo sostenible? Cuéntanos, Karina, tus perspectivas al respecto. Claro que sí, Daniel.
Pues yo creo que es fundamental justamente empezar desde el aula, porque desde el aula es que se forma a las personas que en el futuro serán agentes de cambio. Yo soy una gran convencida que la educación es un motor fundamental para generar un cambio estructural y por ello creo que hay una gran responsabilidad justamente en el cuerpo docente de esta nación para asegurar que estas semillitas empiecen a permear, ¿no? En todos los ámbitos educativos, en todos los niveles, creo que eso es fundamental. Y bueno, de entrada, una primera idea que tal vez suena un poco lejana, pero que está ahí, creo que valdría la pena extender la invitación a que puedan asegurar que sus universidades, sus preparatorias, sus secundarias, todas las instituciones académicas se puedan afiliar también, volvemos a esta arquitectura institucional que ya existe. México tiene un capítulo de la Red Global para el Desarrollo de Soluciones al Desarrollo Sostenible, conocida como SDSN, y el SDSN es copresidido por el Tecnológico de Monterrey y por la UNAM, quien dicho sea de paso han sido unos socios implementadores increíbles y muy, muy interesantes de trabajar para justamente poder aportar la visión de la academia en procesos legislativos, ¿no? Con enfoque de sostenibilidad, en procesos de política pública. Creo que de entrada la primera invitación sería que conozcan esta red y que también tiene un, digamos, un apartado dentro del capítulo México, no solo para académicas y académicos, pero también para estudiantes. Se llama SDSN Youth. Entonces, creo que ambos espacios posibilitan la articulación de esfuerzos, que se creen redes y que estas redes se traduzcan en ideas innovadoras, en líneas de investigación distintas a las habituales, ¿no? En nuevas formas de pensar y de aproximar los retos al desarrollo. Eso como una idea principal, y con gusto podemos dejar en el chat la liga del SDSN México para que se puedan familiarizar con esta, pero quizás ya desde una perspectiva más aterrizada, yo creo que mucho ayudaría que las y los docentes del país pudieran empezar a hablar, como decía Juan Carlos, quizás no de ODS 1, reprobado, ODS 2, a ver, más allá de esta idea de machetearse a los ODS y conocer las 169 metas que digo, pues sin duda ofrece una perspectiva interesante, pero al final del día es este espíritu, abrazar esta nueva visión de entender dos cosas. Uno, que no podemos seguir pensando que el desarrollo se resume en generar crecimiento económico y en reducir las brechas. Es, por supuesto, fundamental, pero tenemos que jalar también la dimensión del medio ambiente y verlo todo en su conjunto, es decir, esta visión de integralidad desde lo más básico y elemental. Pero también, por otro lado, es fundamental, creo, que se pueda empezar a dar esta concientización de la justicia transgeneracional. Y hablar de justicia transgeneracional quiere decir que los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho de exigir a sus gobiernos y a sus comunidades que preserven sus derechos para que en el futuro no sean ellos quienes paguen los platos rotos por malas decisiones que se toman al día de hoy. Y no quiero entrar en debates polémicos o políticos, nuevamente hablo desde una cachucha ciudadana, pero la reforma a la ley de la industria eléctrica es el mejor ejemplo para ilustrar cómo, por ejemplo, una decisión que se está tomando ahorita, ¿no? Para quemar combustóleo como una fuente de generación de energía eléctrica, puede tener repercusiones altamente dañinas para las generaciones futuras. Y yo creo que es muy importante que las y los jóvenes, las y los niños, tomen conciencia de esa visión, de ese derecho a un futuro sostenible, a un futuro que sea habitable, a un futuro donde el agua no sea motivo de guerra, porque hacia allá vamos. Y creo que eso es algo que pueda parecer lejano, pero en realidad no lo es. Y desde ahí creo que se puede hacer una gran aportación desde el aula en empezar a invitar, ¿no? Y a fomentar esta conciencia desde los hábitos de consumo individuales y del comportamiento individual, como ya bien decía Juan Carlos, cómo como personas elegimos qué consumimos y cómo eso contribuye o no a la degradación del medio ambiente, cómo hablamos, cómo contribuye eso o no a la denigración de la mujer, por ejemplo. Ese tipo de cosas son fundamentales, pero por otro lado también está, pongámonos la cachucha y asumámonos como agentes que tienen que pedir cuentas al gobierno, y no solo al gobierno, también a la industria y a otros sectores, sobre cómo esas decisiones que están tomando el día de hoy afectan directamente la posibilidad de tener un mañana que sea prometedor y que sea habitable. Creo que eso es fundamental. Muy, muy atinado, coincido. El hecho de, lo dice Juan Carlos, ¿no? Y ya lo hemos mencionado, no es repetirlos por repetirlos, sino que además de tener el conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y conocimiento de los derechos humanos, creo que es vivirlos, sentirlos, ¿no? Porque creo que de esa manera es cuando nos cae el 20 y cuando tenemos pleno y vivido conocimiento,
pues es cuando exigimos un futuro digno, tal cual, un futuro digno. Creo que lo que mencionas, Karina, bueno, no creo, estoy seguro, lo vamos a colocar, por supuesto, en nuestras redes sociales, todas estas ligas, todas estas fuentes de información, para que nuestros invitados e invitadas de Pensamientos de Café puedan generar pues conocimiento, estén informados e informadas sobre todo esto que comparten tanto tú, Karina, como Juan Carlos. Y Juan Carlos, pues ya casi estamos por terminar, no sin antes pues esta intervención tuya en cuanto a ¿qué sigue para México? Ya Karina nos comentó algunos aspectos, sobre todo en materia de energías. ¿Qué va a pasar con México en un futuro, pues digamos a corto o mediano plazo, en lo que resta de este gobierno? ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde va México? Karina nos había pintado un panorama pues alentador, llega COVID, nos destroza todo eso, pero ahora con este momento y con estas cuestiones en materia educativa, porque yo soy de los que creen que pues la educación es lo revolucionario realmente, ¿qué sigue para México ya a la brevedad? Pues en un corto, mediano plazo. Fíjate, Daniel, que una de las... bueno, y aprovecho también para hacer el comercial, acabamos de formar recientemente una red iberoamericana de seguimiento a la Agenda 2030, que es un proyecto que traemos tanto Comisión Estatal de Derechos Humanos junto con la Universidad Rey Juan Carlos en España. Y justo uno de los temas que nos parece como fundamentales son los monitoreos sectoriales. Ahí. Entonces, ¿qué pretendemos hacer con esto? Los monitoreos sectoriales es que, por ejemplo, el sector empresarial, por sectores o por subsectores, pueda determinar qué le toca hacer en el cumplimiento de las metas. Es decir, que no solamente lo dejemos a que los gobiernos definan, porque como decíamos, pues ellos se construyen el traje a la medida, y que no solamente sean los gobiernos los que elaboren los informes voluntarios anuales, que aparte de todo, bueno, ya lo decía Cari, la infraestructura que tienen es muy interesante, la que se ha ido formando en las 32 entidades federativas, pero aún así falta que ya las entidades federativas se pongan la camiseta bien de la Agenda 2030 y empiecen a elaborar informes subnacionales de calidad. Y para que haya informes subnacionales de calidad, pues tiene que haber una implementación buena a nivel subnacional. Pero por eso también nosotros estamos apostando mucho en esta red por los monitoreos subnacionales y los monitoreos sectoriales. Y fíjate, incluso, Dani, estamos pensando en los monitoreos sectoriales también para la academia. O sea, que las universidades vean qué les toca hacer en las metas, porque obviamente, por ejemplo, hay un ODS, tú conoces muy bien, Producción y Consumo Sostenible, que es fundamentalmente educación en sostenibilidad. Y ese le toca a la academia. Entonces, a mí me encantaría, por ejemplo, conocer un monitoreo sectorial donde las universidades se pongan esa camiseta y digan, ¿cómo voy a cumplir el de producción y consumo sostenible? Padrísimo, ¿no? Entonces, para mí la apuesta está en eso, en generar que, por ejemplo, las ONGs, la sociedad civil organizada, cheque cuáles son, porque hay, por ejemplo, objetivos que son transversales para cualquier OSC, pero luego tienen, por ejemplo, los que trabajan con discapacidad, bueno, tendrán algunas. Los que trabajan, por ejemplo, con mujeres tendrán otro, fundamental, ¿no? El 5. Los que trabajan en temas ambientales, pues el 13 o el 6, etcétera. Pero que también la sociedad civil, a mí me parece que todavía las OSCs no se ponen la camiseta fuertemente de la Agenda 2030. Para algunos a lo mejor todavía es cliché, para algunos otros es como una bala perdida, pero nosotros estuvimos con la sociedad civil en estos 3 años de construcción de la Agenda 2030 y vimos lo que decía Karina, cómo el gobierno construyó una sinergia intersectorial poderosísima que se fue a las negociaciones de Nueva York. En esas estuvimos. Y entonces, por supuesto que sabemos que también la sociedad civil tiene agendas y tiene capacidades muy grandes de poder desarrollar acciones. Entonces, yo porque no lo quiero dejar cuando hablemos de México,
yo no lo quiero dejar únicamente en los niveles de gobierno. Quiero tener estas 4 dimensiones: la educación, la empresa, la sociedad civil organizada y el gobierno. Esos 4 sectores, ahora sí, pues cada quien que cumpla desde lo que le toca, que cada quien revise qué metas le corresponden, qué indicadores, y que empiecen a trabajar monitoreos sectoriales pensando en la lógica de construir. A mí me parece que el sector privado tiene un poder enorme y que tiene una capacidad enorme de cumplimiento de la Agenda 2030, pero necesita ponerse la camiseta. Eso sería mi participación. Me encanta lo que dices. Creo que hay 2 aspectos que voy a rescatar de esta última intervención de Juan Carlos. La primera es, pues, voy a decirlo con esta palabra, divulgación, ¿no? Falta todavía como más divulgación me queda claro que ciertos sectores, como por ejemplo, pues, evidentemente el sector del gobierno, quizás algunos estratos del sector público, ya también lo decía Karina, algunos aspectos de la academia están ya conscientes al respecto. La ciudadanía, la verdad, quién sabe, no sé qué tanto se ha esparcido, pero es algo que no debe terminar. Esta parte de la divulgación, estar cada vez informando más y más a la gente y fomentar, y precisamente a partir de que ya estoy informado, fomentar la participación ciudadana, pero ciudadana en un sentido amplio. Pero me encanta cómo lo aterrizas en estos 4 ámbitos, ¿no, Juan Carlos? En la academia, sector privado, organización civil y el gobierno, y estar trabajando en esta sinergia. Me encanta fomentar esta participación, porque creo que solamente así podemos lograrlo, México y el mundo, ¿no? Porque cada quien en su contexto, como le decíamos hace un momento, pero trabajando en esta dinámica, creo que pues sí parece esperanzador. Karina, ya terminamos nuestras ideas. Qué importante espacio para generar ideas, para compartir con expertos como ustedes y trasladarlo a la gente precisamente en esta cuestión de la divulgación. Tus conclusiones, Karina, ¿qué te llevas de nuestra plática aquí en Pensamientos de Café? ¿Qué alcanzas a rescatar? Muchas gracias, Daniel. De entrada, bueno, siempre falta tiempo para apasionadas y apasionados en la agenda. Podríamos echarnos aquí 8 horas con más café, pero bueno, de entrada quizás compartir una última idea y rescato algunas otras. Volviendo a la pregunta sobre qué sigue hacia adelante, coincido totalmente con Juan Carlos y a mí me gustaría también abonar a esta reflexión que la Agenda 2030, sobre todo ahora en el contexto de COVID, lo que ofrece es fungir como una brújula para cómo podemos, digamos, orientar esos esfuerzos sobre cómo reconstruir una sociedad mejor. Hablar del principio no dejar a nadie atrás, busca reducir las brechas y busca poner a las personas más vulnerables al centro y busca también justamente quizás atender aquellas problemáticas que históricamente habían sido dejadas de lado. Desde la cooperación internacional hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice "Build back better", reconstruyamos mejor de lo que había antes, ¿no? Y creo que ahora el COVID ofrece la posibilidad de rediseñar una normalidad más justa, más humana y más sostenible, de hacer un corte de caja y pensar si era sostenible o no el ritmo de desarrollo, porque en realidad, pues sí puede ser desarrollo desde una perspectiva, pero de otros lados estamos acabando con el planeta, ¿no? Y las brechas crecen y crecen y, en fin, hay muchas otras problemáticas que no son sostenibles. Y en ese sentido, creo que en el camino hacia adelante toca ahora poner a las personas al centro de la discusión y sobre todo toca poner a aquellas que han sufrido de manera desproporcionada los impactos de esta pandemia y creo que toca también repensar si los modelos, ¿no? Si las políticas públicas eran suficientes o no y cómo podríamos formularlas desde una visión mucho más integral que reconozca esta indivisibilidad. Yo cierro y recojo un par de ideas. La transversalidad, creo que ahora más que nunca el COVID ha puesto de relieve, ¿no? Que tenemos que empezar a pensar desde una visión transversal, ¿no? Ya no es aceptable pensar desde rebanaditas o pensar que lo que haga en lo económico no afecta quizás a lo ambiental o a lo social. Es un círculo interminable que es indivisible. Y por otro lado, la idea, y repito, ¿no? De esta justicia transgeneracional, para mí sería el mensaje clave y invitarle a la audiencia joven a que se ponga la camiseta, como decía Juan Carlos, ¿no? Que es una agenda de todas y de todos, no es una agenda de gobierno, es una agenda de la humanidad para pensar en cómo podemos tener un mañana más prometedor. Muchísimas gracias por el espacio.
De verdad que me ha encantado esta charla de café y me encantará seguir conversando en estos espacios. Así será, Karina, tenlo por seguro. Juan Carlos, ¿qué ideas te llevas? ¿Con qué cerramos? Muchas gracias, Dani. Bueno, nada más como dejar, fíjate, al principio mencionaste algo que me hizo detonar alguna idea que me encantó. Yo veo a la Agenda 2030 como un lente de análisis para cualquier problema social. Es decir, puede ser, por ejemplo, los pescadores de Cajititlán, las ciudades sostenibles, los pueblos indígenas y el impacto de COVID, pero veo que la Agenda 2030 son categorías para analizar el desarrollo, bajo cualquier perspectiva, pescadores, pueblos indígenas, Sierra Wurrárica. Entonces, eso es interesantísimo porque nos permite construir, digamos, por ejemplo, yo voy a poner el caso, las mujeres guatemaltecas en el pueblo de Tzimín. Lo analizo con el filtro de los 17 ODS y es poderosísimo, poniendo en el centro la igualdad de género. Y después empiezo a construir las otras categorías, las ambientales, las sociales, el empleo, wow. Entonces, yo me llevo esto como gracias, Dani, porque tú me abriste esta posibilidad de verlo en esta lógica. Y de lo que decía ahorita Cari, me encantó algo. El tema de la justicia transgeneracional, yo diría, Dani, llévenselo como tema para debate, para los concursos de debate que tiene Mar Adentro. Llévense este tema de justicia transgeneracional porque se podría construir poderosísimos debates sobre este tema y por supuesto que invitan a Cari porque trae el tema y me invitan de oyente a mí para aprender de ustedes. Pero muchas gracias por el espacio y la verdad ha sido riquísimo platicar de la Agenda 2030 con ustedes dos y con la audiencia. Al contrario, creo que fue un café delicioso con todo el conocimiento y toda la conciencia que nos abren. Yo cierro con una idea, con un proverbio que la verdad no sé de dónde lo saqué, pero este proverbio lo traigo en mente. Todas las ideas, las estrategias y las medidas que al final de cuentas se traducen en políticas públicas siempre deben pensarse en la séptima generación. Debe pensarse en la séptima generación. Creo que ese proverbio, que a lo mejor me lo inventé o quién sabe dónde lo saqué, pero creo que apela a la sostenibilidad, siempre pensando en las futuras generaciones. Bien, muchísimas gracias, Karina, muchísimas, Juan Carlos. También agradecemos a Mar Adentro, que quienes son los que abren este espacio de diálogo, pensamientos de café, pero sobre todo gracias a ustedes que han estado viendo el programa el día de hoy, que nos llevamos reflexiones e ideas muy interesantes. Hay mucho que hacer, hay muchísimo trabajo que hacer, pero siempre con el entusiasmo. Recordarles, amigos y amigas, que pueden seguir nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como @maradentroac, Instagram @mar_adentro_mx y por supuesto pues suscribirse al canal de YouTube de Mar Adentro de México AC. Yo soy Daniel Ramírez, agradezco muchísimo su atención y otra vez agradezco a Karina y a Juan Carlos que hemos tenido una charla muy rica. Les agradezco, nos vemos la próxima.